Yo decía, un día yo quiero hacer mi afiche chicha, ¿no? Pero son cosas, ¿no?, que vienen de un lado. Obviamente me pasó como, como a muchas en Perú, que me gritaron perra, ¿no? Eh, digamos, de hecho, en el afiche hay anécdotas obviamente personales también. Entonces, claro, de pronto te dicen perra 20 veces y de pronto hay un momento en el que dices, su qué fuerte, ¿no? Y entonces, claro, hay un detonante, ¿no?, una situación personal que hizo que yo dijera, bueno, ¿qué? Soy una perra, pues, ¿no? Ya, o sea, si poder decir no a esta situación o poder hacer esto implica eso, ¿no? Ya había hecho además antes un trabajo sobre Santa Rosa de Lima, donde, o no sé si lo hice después, pero donde había visto cómo la sexualidad estaba, a partir de una famosa pintura de Lazo de Santa Rosa de Lima, cómo no había una reconciliación aparentemente, por lo menos para las mujeres, entre la religiosidad y el cuerpo, ¿no? Y uno ve ahora, pues, con otros ojos toda la imaginería religiosa y no hay nada más corporal, ¿no? O muchas veces súper sexual en la imaginería religiosa, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde te ubicas tú frente a eso que se tapa, ¿no?, esta idea de tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, pucha, a partir de este momento yo empecé a pensar con cuánto tenía que fluctuar entre ser virgen o el otro extremo, que es puta, ¿no? Entonces, claro, la perra estaba más cerca a la puta, ¿no? No necesariamente tenías que ser un trabajo sexual, pero te ubicaba ahí, ¿no? Y todavía yo estoy hablando de, pues, cosas que han pasado hace 35 años más o menos, y todavía el mito de la virginidad daba vueltas, todavía habían las chicas para casarse, las chicas para divertirse. O sea, era como una amenaza constante en qué lugar de la... O sea, si tú, ¿no?, si te estabas acercando más a ser una chica con la que te podías casar, para empezar, yo quería casarme. O sea, me parece una locura visto desde hoy, pero sí, una época bastante distinta. Pero entonces, claro, frente a este momento en el que una persona me dice que soy una perra y que está esperando el día en que se me caigan las tetas y que nadie me va a querer y un montón de cosas así súper hirientes, digamos, eso me dolió, pero creo que lo que más me dolió fue cuando se lo comenté a una muy amiga mía, muy cercana, Uñimure, y me dice, bueno, entiéndelo, ¿no?, porque está dolido. Ahí es como que ¡fum!, se me desmoronó así. O sea, lo primero que me dijo, o sea, no fue, oye, pucha, ¿qué se pasa? ¿No? ¿Cómo te puede haber dicho eso? ¿Cómo te sientes frente a eso? No, yo necesitaba ¿no? Y después podríamos tratar de entender qué pasaba, ¿no? Pero nada más me dijo eso y nada más, ¿no? Entonces, ahí sí como que ya la ira se me sale y empiezo a pensar en todas estas situaciones que ocurren y que tú escuchas cotidianamente, pero que nadie las dice, digamos, más públicamente, ¿no?, que se quedan en ese espacio así medio etéreo y que te van impregnando el cuerpo y te las vas haciendo tuyas, ¿no? Y te vas creyendo el cuento. O sea, es así como súper fuerte el darte cuenta, ¿no? Cómo aunque uno a veces hasta lo tenga claro, igual están como metidas, ¿no? Entonces dije, ¿qué es la manera en la que yo puedo llegar a más gente, ¿no? Ya había hecho un trabajo antes que se llamó La Espera, donde yo fotografiaba mis piernas y mi calzón
en distintos baños esperando, o sea, digamos, ante la pregunta de qué pasaría si estuviera embarazada, ¿no? Si abortaría, si no abortaría. Entonces, ya había hecho un primer trabajo en el que eran fotografías con luz, con estas, como si fueran baños, todos los baños donde iba, pero había unos audífonos en un cuarto rojo que además formaban como unos ovarios, donde tú podías escuchar a decenas de chicas que les pregunté qué harían frente a ese dilema, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando del año 98, 1998, y claro, muchas tenían miedo de hablar del aborto, ¿no? Como tal, algunas lo planteaban como la angustia que les daba que nunca les viniera la regla cuando no habían menstruado todavía, pero bueno, varias, aprovechando también el anonimato, digamos, empezaron a pensar qué harían si tuvieran un embarazo no deseado, ¿no? Entonces me encantó hacer eso, me encantó conversar con las personas para poder hacer mi trabajo. Era como que una pregunta grande que yo tenía, era como que se respondía por montones de voces, ¿no? Entonces el trabajo ya no era solo la satisfacción de poder hacer algo, materializar una idea que uno tiene, una sensación, idea, no sé, sentimientos, sino era construir con, ¿no? Entonces era también como un proceso ya no solo de expresión, sino como de conocimiento. O sea, yo frente a un tema que me inquietaba o que me angustiaba o lo que sea, no te encontraba respuesta, ¿no? Yo sentía que al hacer trabajos como este era como que esas, que tenía un montón de respuestas, ¿no? Y que mi comprensión y incluso mi asimilación o el asumir una determinada situación, por más dolorosa que sea, se hacía distinto, se hacía como acompañada, ¿no? Entonces, Perra Habla fue justo después de ese trabajo. De hecho, algunas de las preguntas se orientan a cómo conozco a Sandro Venturo, ¿no? Con el que hicimos esta especie de colectivo La Perrera. Es porque, digamos, yo ya tenía las frases, la foto de mi perra, ¿no? Sí, tenía ya un boceto del afiche, pero él me había buscado antes justamente por ese trabajo de la espera, porque quería hacer un proyecto y le había gustado un poco el abordaje del trabajo. Entonces ahí lo convertimos en un trabajo colectivo, ¿no? Sí, bueno, y ahí como empieza como una sinergia ahí con algunos amigos también, con Edwin Núñez, que era el cantante de Escuela Cerrada, que fue el que me ayudó a todo el tema de quemar la malla, de serigrafía, de edad, ¿no? Todo ese proceso. Todo el mundo que se abrió con serigrafía, Vanessa, la señora Delia, toda una negociación siempre ahí con el señor Mendoza, porque lo sacábamos un poco de su modo de producción y ¿no? Entonces era como, nos miraba como diciendo, qué pesados estos, ¿no? Pero, digamos, La Perra sí se imprimieron 3.000, ¿no? Entonces era un número importante, ¿no? Y ahí es también donde conozco todo el sistema de los pegadores, ¿no? Porque yo ingenua pensaba que yo iba a pegar 3.000 afiches con engrudo de un día para otro en la pequeña ciudad de Lima, ¿no? Entonces, después de que un carro que tenía se quedó tirado en Villa El Salvador como a las 3 de la mañana que estábamos pegando afiches, dije, bueno, ya no tengo la infraestructura, o sea, mi carro no está para esto, ya, me entregué y les di los afiches, ¿no? Pero igual después había que ir a tomarle foto, y por supuesto que montones de lugares nunca se... Además ya hay una fama entre los pegadores de que no te pegan todo necesariamente, ¿no? Pues te los tiran, entonces siempre hay que estar así como... Y fue bonito también porque con los pegadores ellos tenían este circuito de la música, la cumbia, la chicha, donde poner, pero yo quería que llegue a otro circuito y ellos le dijeron, el circuito del rock, Lince, Miraflores, Barranco, ¿no? Entonces me dijeron, ya, bacán, entonces vamos a hacer el circuito chicha y el circuito rock, ¿no?
pero para mí había algunos puntos importantes, entonces teníamos así nuestro plano de Lima y entonces yo le iba preguntando a los pegadores, oye, ¿y en esta zona dónde se pega? ¿No? Y ya, entonces íbamos diseñando el plan, ¿no? Eso era como lindo. Ahora, las reacciones fueron horribles, ¿ah? O sea, ahora podemos verlo así como, pero la gente en mi familia se molestó, o sea, mis ex novios se molestaron, me sacaron de exposiciones que me habían invitado. Por supuesto, de pronto aparecieron exposiciones que nunca me hubieran invitado y que me invitaron, ¿no? Pero, digamos, después viene la denuncia en la fiscalía, una multa en la municipalidad de Barranco, así una multa así enorme. Sí, sí, y lo de la fiscalía, estábamos en plena dictadura fujimorista, ¿no? Los medios de comunicación intervenidos, entonces, claro, y había un sector del feminismo que estaba apoyando a Fujimori porque él tenía una agenda muy proactiva en las cuestiones más institucionales del género y del feminismo a nivel internacional, ¿no? Entonces, si bien por un lado estaba promoviendo las esterilizaciones forzadas, por otro lado tenía el apoyo de un sector del feminismo para, digamos, también concretar algunas cosas que hoy día podríamos entender como conquistas, ¿no? Entonces, el hecho de que la agenda de género estuviera en el poder de alguna manera, digamos, y a la vez los medios de comunicación intervenidos, ¿no? De pronto parecía algo que usaba un recurso que se usaba para publicitar fiestas, eventos, para comunicar algo que además podía reñir, ¿no? O no estar en la línea de la agenda de género del gobierno, ¿no? Entonces fue la pampa, ¿no? O sea, teníamos, o sea, como primero apareció una congresista diciendo que iban a encontrar a estos malditos, no sé qué, ¿no? Estos neomachistas, ¿no? Que estaban ahí promoviendo los insultos a las mujeres, ¿no? Después aparezco yo y digo, oye, aquí estamos, pero no sé si debía hacerlo, ¿entiendes? No quería que se pongan a buscarme, digamos, o sea, estamos en una dictadura, ¿no? Entonces yo dije, no me manden todavía al servicio de inteligencia, acá estoy, ¿no? Entonces fue como, o sea, como que toda la gente me decía, pero tú debiste prever que eso iba a pasar, ¿no? Que iba a haber un escándalo y que las autoridades de todo el país, ¿no? Desde la ministra de la Mujer, desde la presidenta del Congreso, desde todo el mundo iba a tener que opinar sobre esto. Yo dije, entonces te has equivocado porque no demarcaste la cancha, ¿no? Y yo al comienzo dije, bueno, quizás me equivoqué, quizás no debí responder así en tal entrevista o quizás nunca debí decir que era yo, ¿no? Pero después dije, pucha, yo lancé una pregunta, ¿entiendes? Y cómo se respondió esa pregunta no era algo que yo tenía parametrado. Es más, no hubiera tenido sentido eso, ¿no? Para mí, ¿no? Entonces siento que sí, bueno, ahí lancé la pregunta, me vi un poco involucrada en unos líos mediáticos y legales, pero la pregunta se extendió a lugares donde jamás llegaré, ¿no? O sea, así como cuando alguien ve una pintura, nunca nadie podrá saber todo lo que ha sentido, pensado, toda la cantidad de gente que ha visto eso. Pero claro, al ser una pregunta uno quiere como por lo menos escuchar un murmullo, ¿no? Y ahí es donde, digamos, lo del correo electrónico, lo de documentar, lo de ir a charlas, o sea, como nos llamaban de universidades, de Villarreal, de cualquier universidad, ¿no? De Lima, nos decían, queremos conversar sobre esto, ¿no? De hecho, en Flora Tristán se hizo todo un mega evento para conversar sobre esto, ¿no? En qué medida los feminismos peruanos, quizás más limeños, habían
digamos, se habían institucionalizado y habían perdido esa dimensión más masiva, más mediática, ¿no? Esa posibilidad de mover un poco las cosas, ¿no? De hecho, desde la sociología nos decían, pero es que no es sociología porque no has entregado los informes de tu investigación. Desde el arte nos decían que no era arte, que eso no sé qué. En la facultad, yo dictaba clase en la facultad de arte, de pronto estaba por ahí, me gritaban perra o me ponían alguna cosa en el, ¿no? Yo hice un tríptico del asunto cuando se presentó una documentación en este Congreso de Escritoras y, y alguien lo puso en el panel y puso Natalia Perra, o sea, como que tú dices, Asu. Pero lo interesante fue que todo el mundo tenía que hablar del asunto. Me enteré como hasta de chicas que habían terminado con sus novios porque habían debatido sobre el tema y se habían dado cuenta que su novio era un imbécil y, ¿no? Entonces, por eso finalmente le llamamos como escultura social, ¿no? Porque te decían, ah, ya pásame el afiche para ponerlo en una exposición y yo decía, no, no. Lo que se ha puesto en juego es, digamos, todo ese movimiento, todas esas conversaciones, ¿no? Discusiones que se han generado a partir de ese estímulo, ¿no? Entonces, claro, si bien había la amenaza y una cierta descalificación en distintos sectores, o algunas personas incluso de mi ligadas a mí emocionalmente, en realidad también era impresionante ver cómo se discutían y se planteaban cosas que nunca yo había escuchado que se plantearan así abiertamente, ¿no? Entonces sí fue como un gran aprendizaje para mí, ¿no? Que ni siquiera, no estoy segura si ni siquiera me autodenominaba feminista en ese momento, no me acuerdo, pero en todo caso yo quería saber, ¿no?